¿no? Es decir, ¿cuándo empezó, cuándo concluye la Edad Media? ¿Cuándo? Es decir, sí, hay marcos y hay fechas que son fácticas, obviamente, pero digamos, la cuestión de los periodos y demás, a veces son movibles y están sujetos a ciertas interpretaciones, ¿no? Son siglo XV, son momentos de intensas transformaciones y de movimientos en Europa, el fin de la de la Edad Media. Muchos historiadores marcan el fin de la Edad Media en 1453. ¿Con qué? Con la caída de Constantinopla, es decir, la caída de Bizancio, lo que sería para muchos historiadores Bizancio el heredero, digamos, de lo que era, de lo que fue el impactante Imperio Romano, ¿no? Y el comienzo de la Edad Moderna, que se extiende hasta 1789 con la Revolución Francesa. Acá tenemos una francesa, acá, el Imperio Bizantino. Fijémonos su extensión, ¿no? En distintos periodos. El Imperio Bizantino. Algunas láminas las vamos a ir viendo más rápido que otras. ¿Por qué esta transformación? La decadencia del feudalismo. La decadencia del feudalismo. La profundización de la formación de ciudades, cotos aparte. Cada ciudad, se van formando las ciudades, se van formando los reinos, son cotos apartes, aislados, cada cual lleno de condes, de marqueses, de duques, de reyes, pero esa es, digamos, una situación clara. Reinos desperdigados por toda Europa, la Europa occidental, fundamentalmente también. La paulatina formación de un nuevo tipo de burguesía. El fomento y acá me parece este punto importantísimo, el fomento y la práctica del mercantilismo. Porque lo que va a llegar a América, ¿qué es? Los gérmenes del futuro capitalismo. Por lo menos así lo entiendo yo. La fortaleza de las monarquías, la monarquía francesa, la monarquía inglesa y la monarquía portuguesa. Ahí marco tres, realmente de mucho peso. El avance en las tecnologías, en las ciencias y la carrera territorial de exploración y de conquista, de buscar nuevos mercados, digamos. Yo lo tomaría esto, digamos, para jugar un poquitito, podríamos decir como la carrera espacial que se va a dar en el siglo XX. Podríamos decir que en esta época es como una carrera espacial, pero bueno, en barcos, en lo que se puede, en lo que hay. Eran los gérmenes del Renacimiento. La crisis feudal, pero ¿qué era el feudalismo? Un monarca absoluto, el alto clero, la nobleza, y la nobleza de la corte, la nobleza, la burguesía y el bajo clero, y el resto, las clases populares, urbanas y campesinas, artesanas, la amplia mayoría de la población. El mapa político europeo occidental, el imperio turco, esta es una clave, el imperio turco, los otomanos, se expandían ya dentro de las fronteras europeas, en la parte de lo que hoy denominamos Europa del Este. Entonces ya era una amenaza para estos límites, estos todavía límites muy difusos de la Europa occidental. Bueno, como dije antes, en 1453 la caída de Constantinopla. Ahí se dan cuenta en Europa occidental que, bueno, estamos asediados acá, pero asediados desde el este y asediados desde el sur, desde África con los moros. Con la caída de Constantinopla también lo que se instala es una especie de muro, un muro comercial, es decir, no podemos pasar, o si pasamos tenemos que pagar tributo. Entonces, está como franqueado eso, ¿no? Fijémonos, el Imperio Otomano, que ya estaba también en el norte de África, Trípoli, Libia, ¿no? El Cairo, Jerusalén.
Los árabes ya insertos en África y Asia, resistiendo los últimos reductos. Portugal en ascenso, estaba muy avanzado Portugal en el siglo... Portugal inicia su carrera, digamos, por África, ya la inicia en las primeras décadas del siglo XV, mientras en ese momento lo que es la península ibérica estaban en veremos. Recordemos que los árabes llegan en el año 711 y se instalan en lo que es la península ibérica y también toman Portugal. Portugal recién va a terminar de expulsar a los moros en el año 1234. Entonces estamos hablando de toda una península tomada por el poder moro. ¿Y qué más hay? Un sinfín de reinos aislados, poderosos, con avances. Ya se le perfilaba, por ejemplo, Inglaterra como una potencia a nivel de navegación. Y también encontronazos militares. Tenemos la Guerra de los 100 años, que empieza a mediados del 1300 y concluye a mediados, digamos, del 1400, la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Entonces también en estos reinos se van dando este tipo de situaciones. Y después el poderío los moros, como decía antes, y también los estados italianos, Venecia, Nápoles, Florencia, el Vaticano. Venecia era una ciudad que era impactante, basta ver y recorrer las crónicas de Cortés, cuando ves Ciudad de México desde arriba y dice, oh, Venecia, dice Venecia, no es la Venecia que Cortés había conocido, dice esto no es Venecia, esto es, Dios mío. Entonces ahí podemos tomar una redimensión de lo que es Venecia, Nápoles, Florencia, con su arte, y el Vaticano. El Vaticano jugando siempre un papel destacado en cuanto a las bulas papales, que en un primer momento van a favorecer mucho a Portugal, en una segunda etapa, sobre todo con el Tratado de Tordesillas, que después en 1490 y 1494, 2 años después del proceso político. Acá tenemos los reinos, ¿no? Europa tiene fortalezas, pero percibe que desde el este, los otomanos, y el sur, el poder moro se encuentra cercada y asediada. Así las cosas. Por un lado hay que salvaguardar la independencia, entre comillas, de Europa, en ciertos sitios más que en otros. Hay que defender la fe cristiana, la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. No solo la Iglesia. Es la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana con todo el peso. Hay que expandirla, hay que propagarla, hay que intentar, si se puede, hasta llegar a los centros sagrados del catolicismo. Y si se puede llegar a Jerusalén, mejor aún. Y el otro punto, el occidente europeo debe romper el monopolio comercial árabe y otomano para abrirse accesos a las riquezas orientales, que las especias, la canela, las sedas, etcétera, etcétera, etcétera. La política europea de expansión en los siglos XV y XVI tiene un objetivo prioritario, la ruta de las Indias. Más exactamente, una ruta de las Indias que no esté copada por nadie, una ruta cuyo tráfico no tenga que pagar tributo a nadie. Ahora sí, entramos de lleno en España. Así estaba España. Fijémonos que todavía Portugal no había conseguido terminar de armar el espacio territorial que hoy conocemos, ¿no? Y fijémonos dónde estaba
En este mapa lo vamos a ver mejor. Fijémonos este mapa. Portugal prácticamente no existía. Existían condados portugueses, existía, pero ya no existía como tal. Es una lucha, este mapa es bien interesante. Pero en este califato de Córdoba, digamos, acá podemos ver con claridad lo que era esta expansión. Son 7 siglos hasta 1492. 7 siglos. Bueno, y vamos a hablar de Isabel. Vamos a hablar de los reyes católicos. Acá lo que hago, en realidad, me fascinaría contar, ponerme un poco en cimentero de todo esto y contar anécdotas. Pero bueno, no hay tiempo, pero es decir, esto es una síntesis más que síntesis. Me costó muchísimo acotarla. Isabel, una estadista. Yo creo que Isabel es una mujer que no se la ha estudiado en profundidad. Sí, se la ha estudiado en profundidad, pero no se le ha dado el valor, digamos, independientemente de sus posiciones, digamos. Era una mujer con mucha visión de futuro. Ya vamos a hablar del testamento de Isabel. Hija de Juan II de Castilla, casado en segundas nupcias con Isabel de Portugal. Madre de Isabel, la reina viuda porque perdió a su marido muy de joven. Tuvo un hermano, Alfonso. La sucesión del trono quedó para Enrique IV, su tío, el impotente. Bueno, terrible, pobre hombre. Lo marcaron con el impotente y así quedó para toda la vida. No se sabe si esto es cierto o no. Es cierto que hay situaciones concretas en donde parece que el hombre se casa y la noche de bodas, a la mañana siguiente, la mujer sale espantada. Pero esto sucede. Pero bueno, no me quiero detener en todo esto. Enrique vuelve a casarse. Sí, Enrique vuelve a casarse con Juana de Portugal. La Beltraneja. ¿Quién es la Beltraneja? Se le dice Beltraneja a la mujer que es suelta de cascos, para decirlo en criollo. ¿Se entiende? Julie. Tenemos una francesa acá, por eso Julie. Una Beltraneja es eso, Julie. La Beltraneja es eso, una mujer que es rápida para los mandados. ¿Sí? Con quien tiene una hija. Entonces todo el mundo dice, pero este hombre no era el impotente. Es que empiezan ahí las sospechas con un tal Beltrán de la Cueva, que era un tipo muy influyente en el reino, y al parecer esta Juana que va a nacer de ese matrimonio, finalmente no fue Enrique, sino que fue este Beltrán de la Cueva. En fin, eso no se sabrá nunca de manera definitiva. En 1468 muere su hermano Alfonso. Muerto Alfonso, la profundización de la lucha por el poder que provoca batallas incontornables. Hablamos de casi de una guerra civil entre los distintos reinos. Era la muerte del posible futuro heredero al trono. Cuestionada Juana, hija de Enrique, es cuestionada por quienes dicen no es hija de Enrique el Impotente, ese señor no puede tener, fue Beltrán de la Cueva. Entonces no está legitimada. Entonces se ve forzado Enrique a aceptar ahí a la futura heredera del trono de Castilla. A Isabel. En 1468, en un contexto en donde aún se libran duras batallas, se firma el famoso Tratado de Toros de Guisando, que concluye dirimiendo toda esta cuestión. Toro de Guisando en Ávila. Así tal cual se encuentra hoy en España. Y se puede pasar a visitar. En las afueras de Madrid. Candidatos de la futura reina, cabeza a cabeza corrían Luis XI, heredero de la monarquía francesa, Pedro Girón. Por suerte no eligió a este. Maestre de la Orden de Calatrava, un tramontano, más católico que Isabel. Mucho más católico que Isabel. Alfonso V de Portugal y Fernando de Aragón, heredero de la corona aragonesa.
varias consultas. En realidad, las consultas son consultas de diplomáticos de Aragón y diplomáticos de Castilla. Isabel y Fernando no se ven a lo lejos. En un momento dado se juntan, se ven y se aceptan. Esa era. No es que se habían visto mucho tiempo, no. Así se armaban este tipo de uniones, que eran uniones más por necesidades y uniones de poder y de construcción de poder. A pesar de que habíamos, yo creo que uno lee las cartas de Isabel, wow, son cartas de una ternura terrible frente a su marido que la vivía engañando, Fernando, ¿no? Tras varias consultas, la princesa elige a Fernando. El 19 de octubre de 1469 se concreta la boda. Ella con 19 años y él con 18. Acá podemos decir que es un punto de inflexión en la historia europea, porque aquí nace el germen, digamos, de lo que después va a ser la nación española. Esta unión, una Aragón pequeña, de muy poca población, una Castilla grande territorialmente, de bastante población, algunos hablan hasta 6 millones de habitantes. Yo dudo de esa cifra, es excesivamente extensa, pero bueno, digamos, ¿qué tenía Isabel? La diplomacia. Yo me encargo del interno. Yo tengo un mandato de Dios. El mandato de Dios es concluir esta batalla que se inició en 1711 para concluir, para expulsar. Dios me lo está pidiendo. Así lo escribe en sus cartas. Esto es un mandato de Dios, esto es exclusivo. Esto se hace porque Dios me lo está pidiendo. Mientras que el reino de Aragón con Fernando, ¿qué es lo que tenía de bueno? Era más pequeño, menos población, pero Fernando lo que tenía era cierta hegemonía en el poder militar. Entonces, Aragón, Castilla, Aragón pequeña, Castilla grande, ahí es el germen de lo que hoy podríamos decir que es esta España que todos conocemos. Acá los tenemos. Acá los tenemos. Esta es la parte que más me gusta, les confieso. Las prioridades. Bueno, esto que decía, el nacimiento de un Estado, el germen, la prioridad principal, unidad política y religiosa de la nación. Ser contrario a esto era igual a estar en contra de la formación del Estado. La condición misma de la ciudadanía está ligada al concepto de lo religioso, mano dura. Es decir, no es que Isabel y Fernando le van a pedir, van a ir a pedirle al reino de Cataluña o al reino de Navarra o al reino de León, mirá, te querés aliar con... No, te tenés que aliar. Acá hay un objetivo que es mayor a todo. ¿Y cuál es ese objetivo? Hay que concluir la expulsión de los moros. Esto es así. Es decir, no, pero yo... No. Esto es así, digamos, esto es a mano dura, esto es a mano dura. Pero también se van generando otras cuestiones, la famosa Universidad Alcalá de Henares en España y otras universidades se fundan bajo el reinado de Isabel la Católica, digamos, que eso también tiene un peso importante, digamos. Se organiza territorialmente, cobra solidez, esto es lo que pasa. Un reino fuerte y mano dura. El que no se suma pierde. Al principio hay resistencias. Y si hay resistencias, se las combate directamente. Y ahí va directamente Fernando. Miremos lo que queda ahí de Granada. Portugal
ya concluyó su construcción territorial. Navarra siempre se rebeló, recién va, en el siglo XVI se va a unir. Los vascos. 1482, Isabel Schatz, en 1482, son 10 años antes de la fecha a la que quiero llegar, que es... ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Bien, ¿no? Cualquier consulta, por favor. 1482, Isabel cerca, es decir, queda en la periferia de Granada. Queda en la periferia. ¿Por qué? Porque ya fueron cayendo uno tras otro los reinos. Ya antes del matrimonio de Isabel y Fernando, ya había habido, ya los moros estaban perdiendo territorio. Y con Isabel y Fernando, más aún. Se pide ayuda a reinos extranjeros. Entonces se posicionan frente a estos muros, 1030 torres y 7 puertas fastuosas, infranqueables. Eso es Granada. Granada era, ¿cómo decir? Nueva York para Estados Unidos, París para Francia. Granada, aparte, el centro de las grandes universidades, de las grandes obras de arte, y aparte, su posición estratégica con la salida al Mediterráneo. Un reino estático. Esta es una característica interesantísima que tienen Fernando de Aragón. No se quedan quietos. A veces están en Sevilla, otras veces están en Barcelona, otras veces están en Madrid, otras veces están en Valladolid, que es donde muere finalmente tanto Isabel como Colón. Es decir, es un reino estático, no se queda quieto, no es que manda las tropas y bueno, después díganme cómo va la cosa. No. Se mueven con toda esa parafernalia desde cocineros hasta soldados, hasta los que van con los caballos, todo, y arman. Por eso arman frente a Granada, arman como una especie de fortaleza que sufre un incendio muy grande y corrió peligro ahí. Isabel se incendió una vez, y bueno, y la reconstruyeron, pero era un reino que se movía, era protagonista. Por eso también los otros reinos aislados se van a ir uniendo, viendo estos dos se mueven, no es que dirigen. Siempre se ha pensado la reconquista final la expulsión final de los moros en función de que fueron los españoles. Sí, por supuesto, la masa fuerte, el voto duro, como se diría en un país latinoamericano. Sí, era esencialmente española, pero a esta expulsión de los moros participan también mercenarios alemanes, portugueses, franceses, caballeros, no con grandes ejércitos, pero sí con especies de brigadas. Participan, por ejemplo, con muchos materiales de guerra novedosos, sofisticados hasta ese momento. Hay que franquear esos muros, son infranqueables. Y digamos entre comillas que adentro de Granada había mucho conflicto, había conflicto de sucesorio, había pujas internas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un elemento que para los árabes fue muy duro en estas ofensivas por tratar de romper los muros de Granada es algo que tanto ingleses como franceses les acerca. Ya lo utilizaba España, pero esto tenían mucha más fuerza, que eran estas catapultas que tiraban para franquear esos muros inmensos. Entonces, esta era una. Pero había algo que le fascinaba a Isabel. Isabel tenía sus preferidos. Sus preferidos eran
los suizos. Los suizos. No eran muchos suizos, eran 200, 300 suizos. No iban muy armados, era gente muy fortachona. ¿Pero por qué? Le fascinaba Isabel. Ella quería suizos. ¿Pero por qué quería suizos? Y porque tenían una estrategia, es decir, por ejemplo, una columna de 200 suizos, que entre paréntesis los árabes les tenían pánico. Cuando avanzaban los suizos decían, wow, vamos a meternos adentro otra vez, porque no podemos contra estos. Podemos contra los franceses, podemos contra los españoles, pero contra estos no podemos. ¿Cuál era el arma de los suizos ahí? Iba la caballería, bla, 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 ahí, a todo galope, y venían los árabes, y ellos llevaban una lanza de 1,5 metros, 2 metros. Y cuando ya estaban a una cercanía, digamos, de 30 metros, ahí la iban bajando. Ahí iban bajando la lanza. Obviamente nos podemos imaginar el desastre que eso provocaba en las fuerzas armadas. Primero lanzaban 100 y después lanzaban otros 100. Isabel se quedaba así mirando esto. Es más, manda cartas de felicitación. Y pide cuanto más suizos, mejor. No eran muchos, era poderoso. Esa lanza era terrible y era el gran temor de los árabes en esta batalla, digamos. Todo en esta cruzada de la cristiandad. Algunos más, otros menos. No es lo mismo la posición de la cristiandad en una Inglaterra o en en una Francia que una cristiandad en Portugal o en España. 5 hijos: Isabel, Juan, Juana, María, Catalina, a las que pudo Isabel rápidamente las ubicó en los mejores escenarios europeos. A esta la casamos con Menganito, a esta la casamos acá con el rey tal, a esta. Crear poder. En esa época el poder se creaba así. Y la que ha quedado en la historia, Juana la Loca, que sugiero estudiarla a fondo. Estudiarla a fondo a Juana la Loca. Si estaba loca o no estaba, estaba un poquitito. Estaba un poco. Está, sí. No, Juana la Loca estaba. A mí me fascina Juana la Loca. Acá la tenemos. Juana la Loca. Ahí la tenemos. Y Felipe el Hermoso. Era príncipe. Claro, Felipe el Hermoso. ¿Vamos bien? ¿Así? Sí. Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso era como el príncipe de Flandes. Y se casan. Y resulta, ya Juana había, en el casamiento, era tanto, porque se llama Juana la Loca, la reina que murió de amor. Muere Felipe el Hermoso, y cuando muere Felipe el Hermoso, que era un muchachito muy jovencito que no superaba apenas los 20 años, Juana se viene para abajo. Es decir, la supuesta locura de Juana es ya a niveles elevadísimos. Francisco Relalú, que es un escritor, un clásico venezolano, en su La Huella Perenne, Francisco Relalú, que hace un muy buen trabajo porque él era historiador y psiquiatra. Entonces hace un análisis profundo de Relalú que lo recomiendo mucho. Es difícil de conseguir acá en Argentina, te lo traje de Venezuela. En donde hace un análisis de cuál era la psiquis de los conquistadores de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, para tratar de entender cómo somos, un poquitito. ¿De dónde venía esto? ¿De dónde viene toda esta locura? ¿De dónde vienen estas características? ¿Era un tipo de locura, digamos, psicótica o era de la manía bipolar o una cosa así? Mira, yo diría que es más psicótica.
Soy de no aquí estaba más en de condiciones de Dios. gobernar. Ay, qué bueno que preguntas esto. Porque mira, justo acá, por ejemplo, Herrera Luque dice claramente, cuando muere Felipe el Hermoso, no había forma de sacarla a Juana. Me estoy entendiendo demasiado en Juana y tenemos que seguir. Yo me asusto un poco de esto, pero. Más o menos. ¿Cómo? Más o menos 15 minutos. ¿Queda? Sí. Oh, esto es una catástrofe. No. Enloqueció por Juan. No, digo, cuando muere Felipe el Hermoso, no hay forma de separarlo del féretro, de separarla del féretro. No hay forma. Se arrastra. Y no permite que ninguna mujer mire el féretro de Felipe el Hermoso. Y acá Herrera Luque lo dice muy bien. Dice, tiene el corazón duro y sin ninguna piedad. Se pone como una leona africana y agarrándose de los hierros lo sacudió con un frenesí de rabia, descargando un diluvio de insultos contra el obispo, contra la guardia. Acá, a una princesa de Flandes, a quien le toma ojeriza por sus celos, le clava una tijera en la cara. Directamente. Acá tenemos una imagen de va por todos lados. Esta parte de la historia de Juana es interesantísima por todos lados. Pensemos que Juana la Loca vive hasta más o menos los 79 años y ella vive alrededor de 50 encerrada, lo que aumenta su locura. 1492. Esa Catalina de Aragón casada con Enrique. Ojo, tío. No es que solo pasó Juan. No solo Juan, estamos de acuerdo. 1492, el año clave. El 1 de enero se franquean los muros de Granada. Corre la compu para el lado. Porque yo corrí esto, perdón. ¿Por qué 1492? ¿Por qué 1492? Bueno, el 1 de enero, pero no porque se haya llevado a cabo una batalla el 31 de diciembre de 1491. No. Ya estaba tomada. Era una cuestión de que las tropas, las últimas tropas moras ya dejaban y cruzaban hacia el África y quedaba algo de población mora que se le va a respetar al principio ciertas cuestiones culturales, hasta 1502 que también los expulsan. Entonces, la rendición, acá tenemos la primera, es decir, para que se lleve a cabo el proceso colombino, acá tenemos el primer hecho. 1 de enero de 1492, entran a Granada. La espada de Isabel. La situación del reino luego de la conquista, las arcas vacías. ¿Por qué? Porque había costado mucho dinero, estaban endeudados con prelados, con nobles, estaban endeudados con banqueros, algunos prestamistas alemanes. Tiempo atrás se aceitan los mecanismos de la Santa Hermandad, especies de milicias moralizadoras contra malvivientes y sobre todo contra la población judía. Quien robaba, corte de mano o corte de pie. Si robabas con la mano derecha, te cortaban la mano derecha. Si robabas con la mano izquierda, te cortaban la mano izquierda. O si no, directamente la odera. Mano dura. La Inquisición. Tengo acá los pasos, porque a veces hablamos de la Inquisición, pero la Inquisición no es que iba a Torquemada a la puerta, no. Había un brazo ejecutor. Era lo que hoy hablaríamos como realmente un grupo paramilitar que te entra a tu casa y que te lleva porque lleva. O te convertís o pasás a ser un converso, si no, señor, acá o fuera. La Santa Inquisición. Que aclaremos que no empezó en España, ya estaba instalada en toda Europa. Lo que pasa es que se sofistica en 1492. La segunda fecha clave,
el 31 de marzo de 1492, la expulsión de los judíos del reino. Se calculan en 180.000 oleadas de familias que deben emigrar. Jerusalén, Oriente Medio, África, Rodas, etc. ¿Quiénes eran los judíos? Muchos médicos, matemáticos, prestamistas, traficantes de esclavos, recaudadores de impuestos. El edicto de expulsión de los judíos, de la población hebrea, la gran diáspora, la eterna diáspora. Voy a ir más rápido ahora. Acá la destrucción de las sinagogas. Es el momento preciso. Ya se delimitó la organización del Estado. Se purificó los sentimientos descarriados con la expulsión de los judíos. Hay que reposicionar a la nación en la carrera de nuevos horizontes. Portugal ya lo superaba por mucho. Un reino organizado pero al extremo endeudado. Miremos a dónde estaba Portugal. Con Enrique el Navegante, Vasco da Gama y demás. Bartolomé Díaz, fijémonos, ya está en el cabo de Buena Esperanza. Y estamos hablando de 1487, 1488. Es decir, todavía no llegamos a 1492 y ya está dando la vuelta a África, con sus características. No era mucho de meterse tierra adentro los portugueses. Sí, después se va a meter por la cuestión esclavista. Y una diferenciación que es esencial entre África y América. En América, cuando llegan los europeos, no se conocía el hierro. Los metales sí, pero en África sí. Las lanzas, que tenían muchas tribus, eran lanzas de hierro. Entonces, acá también es otro elemento. Y miremos a Vasco da Gama, 1497-99, ya directamente llega a Calcuta. Entonces, señores, acá hay que empezar a seguir. Así, en esta multiplicidad de situaciones, es aceptado el proyecto colombino, de un loco, porque realmente Colón era visto como un loquillo, porque no entendían cómo podía proponer semejante cosa, hacer el mismo camino que hizo Marco Polo, no por tierra, sino por mar, a través del Atlántico. Era una cosa que no cabía ni en la cabeza de nadie. Por eso, aparte, pero no loquillo por su propuesta, su forma extravagante de vestirse, su forma extravagante de hablar. Hay una cosa rara que sucede con Colón, que tenía el pelo muy rubio a los 30 años, a los 35 años está totalmente el pelo encanecido. No se sabe muy bien. La vida marina, pero bueno, había otros marinos también y no les había pasado eso, ¿no? En realidad hay 70 retratos de Colón. Nosotros conocemos más el de Antiojito y Villiqui, ¿no? Pero hay 70, acá parece Maquiavelo. Yo lo tengo en casa, en un cuadro. Este parece Maquiavelo. Bueno, esta es una de las obsesiones de Colón. Es decir, Colón le gustaba marcar los libros. Leía e iba marcando todos los libros. Hablemos de... tranquila vos tranquila que vamos bien, porque ya voy... Vamos bien. Quedamos bien. Fijémonos la biblioteca que Colón lleva en la Santa María. No venga la Inquisición. No. Hay tanto para hablar de todo esto, ¿no? Pero nada, me ha costado mucho sintetizarlo. Pero bueno, la biblioteca que lleva Colón en la Santa María, que era en la Santa María era la única que tenía una especie de camarote. Tenía una mesita chiquitita, dos sillas, una era un sitial, otra era, ¿cómo se llaman estas? Estas son las plegables, más un cofre donde tenía sus cosas. Ahí llevaba el pasaporte de ese momento, el pasaporte que era la carta de los reyes católicos para presentar al Gran Khan. La ropa de gala, las medias violetas que se va a poner cuando llega a las Antillas, es la ropa de gala. Y una cama muy simple con una sola colcha. Esa era
que en verdad está en Barcelona, la réplica de la Santa María, ¿no? He tenido la suerte de verla. Bueno, esta era una obsesión, pero fijémonos lo que leía este hombre. Historia de la ubicación de Germania, la vida de los ilustres valores de Plutarco. Esto llevaba en la Santa María. El Tratado del Mundo Imaginario de Petri Aliaco, Historia Natural de Plinio, la Filosofía Natural de Alberto Magno, las Sumas Confesiones de San Antonio de Florencia, un folio con las tragedias de Séneca que cuidaba más que su vida, el Almanaque Perpetuo, etcétera, etcétera, etcétera. Colón era políglota, hablaba varios idiomas, hablaba el genovés, pero también hablaba el italiano, hablaba muy bien el castellano, tenía grandes conocimientos de latín, lo escribía mal, pero tenía una buena lectura de latín, conocía bastante de griego, y por la construcción antropológica de la península griega, de la península ibérica, también tenía ciertos conocimientos de árabe. ¿No? La familia precaria, el padre acá tenemos Dominique, un pequeño artesano de tejidos, la madre Susana Fontana Rosa, un nombre tan fuerte para nosotros, Fontana Rosa, de Zaragoza, los hermanos Bartolomé, un marinero, Giacomo, un tejedor, Giovanni muere muy joven, y una mujer, no hay rastros. Esto es lo que yo decía, estas pequeñas señales que ayudan a construir antropológicamente al sujeto estudiado, ¿no? Para no decir Colón llegó a América y podernos explayar un poquitito más, alrededor del 75 Colón ya se va a vivir 10, este es un punto clave, se va a vivir aproximadamente una década a Portugal. Ahí se casa con Felipa Moniz de Perestrelo, quien va a morir en 1485, su papá, que se llama el padre de acá de Felipa. El padre era un hombre conocedor vivía por los puertos de Lisboa, conocía cómo era el manejo de las barcas, se juntaban en tabernas, Colón empezaba a escuchar distintas cosas, digamos, la permanencia de Colón, casi 10 años ininterrumpidos en Lisboa, es clave en la vida de Colón y en lo que va a hacer después. Ahí toma mucha información. Ya había hecho otros viajes a Bristol, en Inglaterra, pero digamos, la vida de Colón en Lisboa es clave. Bueno, muere, tienen un hijo, Diego. Colón tuvo 2 hijos, Diego, y tiempo después se junta sin boda, sin casarse, con una cordobesa huérfana, Beatriz Enríquez de Arana. Algunos dicen que, bueno, mientras estaba con Felipa la tenía con ella como amante, pero bueno, todas estas cosas. Vivió hasta el final con Colón y tuvo el segundo hijo, Hernando, que fue su futuro biógrafo. Recomiendo mucho leer la biografía de Hernando, que es el segundo hijo de Colón, en donde habla de su padre. Bueno, esto es lo que yo decía antes, ¿qué es lo que se propone Colón? Llegar a donde arribó Marco Polo, pero no por tierra, sino por mar, por el Atlántico. Proponía llegar a un lugar llamado Catay, la China, un imperio gobernado por el Gran Khan. También nombraba Zipango, Japón, el imperio del sol naciente. Colón era un mercenario. ¿Por qué? Un mercenario, claro, un mercenario es un concepto de este momento histórico, pero un mercenario en el sentido de que, y realmente esto pudo haber sucedido, en el sentido de que al primero que le ofrece el proyecto colombino no es a los reyes católicos, se lo ofrece a Juan II de Portugal. Juan II de Portugal lo rechaza. Y después se lo ofrece a los franceses y lo rechazan. Y manda a uno de sus hijos a Inglaterra y lo rechazan. Y vuelve a España y lo rechazan. Entonces, era al mejor postor. Entonces también deberíamos preguntarnos qué hubiese pasado aquí si el imperio inglés, por ejemplo, hubiese aceptado el proyecto colombino.
o qué hubiese pasado si Francia acepta, bueno, ¿de qué estaríamos hablando hoy aquí? Hasta que se produce el visto bueno de los reyes. Lo buscan en un caballo, sí, porque era tantas las peticiones que pedía: quiero ser virrey de visorrey, quiero que mis herederos, quiero todos los territorios, quiero un quinto de todo lo ganado, quiero quiero ser. Y son las famosas capitulaciones de Santa Fe, en donde ya los reyes en un momento dado dicen: ya basta, este hombre está pidiendo ya demasiado, ¿qué quiere que le demos? Entonces ya en un momento dado dice: bueno, no, ya no queremos nada. Y entonces Colón se marcha en el caballo, todavía está la ruta en Madrid, es un pequeño camino de tierra, ahí está la ruta, vamos bien de tiempo, está la ruta ahí en donde de verdad Colón se va en su caballo, y ahí Isabel y Fernández le ordenan ahí a dos o tres: váyanlo a buscar. Y ahí le dicen: aceptamos, venga, vamos a hacer esto. Ahora, entonces, ahí, Granada, expulsión de la población hebrea, previo saquearlos, porque no los dejaban irse con las cosas, no, tenían que dejar todo esto. La necesidad esta de expandir territorios para no quedarse tan atrapados por los otomanos, tal, y ahí es donde cala el proyecto colombino. Porque en realidad ya en 1482 se lo propone Colón a los reyes, y los reyes dicen: hasta que no esté tomada Granada, acá no hay nada. Esto es lo primero de lo primero. Las capitulaciones, fijémonos, todavía hay gente que estudia la firma de Colón, una firma extrañísima de este hombre lleno de misterio, ¿no? Fijémonos esta, nadie entiende muy bien qué es eso. Esta es la firma de Colón, ¿no? Se han hecho tratados, estudios tratando de interpretar qué es eso. Esa es la firma de Colón. Qué interesante, ¿no? Bueno, a mí me fascina. Sí, vamos, escudo de Colón. Juan de la Cosa. En realidad, la tripulación del primer viaje son 90 hombres. No viajan sacerdotes, cocineros, ni caballos, ni perros. Los caballos y los perros aparecen en el segundo viaje. Voy a empezar a redondear. Tiene razón Laura. Digamos, de los 90, 5 son extranjeros, 4 italianos, un portugués que es Juan de la Cosa, el primer cartógrafo en América, y el resto es toda tripulación. En cuanto al lugar de nacimiento en España, era una tripulación esencialmente andaluza, gallegos, bueno, algunos vascos. Esos eran los españoles. El mapa de Juan de la Cosa, bastante para la época, bastante. África, ahí marca como bastante ahí, haciendo lo que se podía en aquella época. Huelva, el puerto de Palos en Huelva, una réplica de la Santa María. Bueno, se ha hecho la cancioncita esta de los hermanos Pinzón, que cada vez que la escucho me da un poco de bronca, porque los hermanos Pinzón no eran ningunos giles. Es decir, los hermanos Pinzón eran la crème de la marinería andaluza. Es decir, Colón no viaja, es decir, Colón dirigía la expedición, Colón iba en la Santa María, la Pinta, iba Martín Alonso, y en la Niña Vicente Yáñez. Pero digo, eran la crème son los encargados de reclutar a quienes van a viajar. Es decir, entonces los hermanos Pinzón y qué sé yo, y la cancioncita y qué sé yo, no, los hermanos Pinzón eran señoritos, no, eran los mejores.
eran los mejores, ponían una mesita, dame un poquitito más de tiempo, ponían una mesita, sí, voy redondeando, ponían una mesita ahí en una taberna y empezaban un pregonero a llamar a gente que se anotase. Y después el mito de los presos. No viajaron 90, menos que menos para este primer viaje. En los viajes futuros sí se va a dar este canje de, bueno, saquemos algún preso acá que se quiera sumar. Pero en esta aventura tan precaria, tan de no saber a dónde, no, viajaron 4 presos. 4 presos. Había 2 que estaban acusados de asesinato, tenían un cómplice, bueno, que vengan. Pero esta idea de que todos son presos, no. Tampoco nos hace bien para la construcción de quienes llegaron primero. Después, en futuras expediciones se va a dar mucho. Esto, sí, del cambio de subirse a una nave para no estar en prisión. El astrolabio, algo de los instrumentos que utilizaba Colón. Bueno, como hay que redondear muy poco, llevaba la pacotilla india, que eran los espejitos, esto que decimos los espejitos de colores para entregarle a las comunidades indígenas, vidrios de colores. Veamos bien el impacto en la construcción de subjetividad de nuestros pueblos autóctonos, la posibilidad de mirarse en un espejo. Se miraban en el reflejo de los vidrios, de los ríos. Se miraban, se podían observar en otros, pero nunca en un espejo. Por primera vez, es impactante. Esto que yo conté del pasaporte, la Santa María, la niña, la pinta la más rápida, siempre adelante la pinta adelante. ¿Por qué? Porque era la más rápida. La Santa María no es una carabela, es una nao, N-A-O, pesada. Iba siempre atrás. Vamos cerrando. Bueno, zarparon. Bueno, hay unas pequeñas jornadas en donde Colón directamente no se manda para esto que él era en las Indias, sino que va tocando algunos puertos, ya vamos cerrando, en las Canarias, para hacer algunas reparaciones, cambia las velas de la línea, en vez de que sean cuadradas, en vez de rectangulares que sean cuadradas, en fin. Ahora sí, el 6 de septiembre, ahí sí, comienza a transcurrir 36 días agobiantes, ahí sí, era el mar ignotus, era el mar desconocido, no se sabía qué había adelante. Los miedos, fijémonos esto, el calamar gigante que un día van con barcos, el susodicho calamar gigante, la serpiente marina, la gigantesca ballena espinada como un erizo, provocaba pánico, había miedos. No se navegaba mucho de noche, por lo general de noche se tiraba el ancla, porque no sabía, porque no veía. La sorpresa que hoy los transatlánticos que van, digamos, desde el Caribe a Europa, lo ven y pasan, el mar de los sargazos. El mar de los sargazos es esto. Acá los tenemos. Son bloques de hierbas que se desprenden de la superficie del mar y suben. Entonces cuando llegan a los 11 días, llegan ahí y se quedan como, no estancados, pero se quedan ahí como, ¿qué es esto? ¿Llegamos? ¿No llegamos? Pero bueno, hay una situación ahí complicada. Estoy acelerando a 1000 esto, a 1000, no a 100. En síntesis, hacia arriba hay una reunión cumbre ya en los primeros días de octubre, reunión cumbre. Se juntan los 3 barquitos, los 2 pinzones, Juan de la Cosa y Colón, y se ponen, acá hay un olor raro, acá el olor está denso, acá es un olor dulce, acá está pasando algo. Algunos marineros se arrodillan, empiezan a rezar. Alrededor del 6 ven una bandada de pájaros. Obviamente los pájaros no se posaban porque había una
mugre terrible. Bueno, me encantaría contar cómo era la vida dentro de las carabelas, pero no me da el tiempo. Pero era una cuestión de mugre, porque hacían sus necesidades ahí adentro. Entonces no había ni siquiera un barco que se pudiese posar, un pájaro que se pudiese posar en la punta de la carabela. La forma en que dormían, era una situación, prácticamente no dormían, era trabajo de día y de noche, no se bañaban. De ahí viene esta cosa mitológica también de que los españoles, que si se bañan más, si se bañan menos, si las mujeres se depilan. Es decir, acá viene también todo esto, ¿no? Vamos a ir ya concluyendo. Bueno, esto lo puse bastante anecdótico, ¿no? Un billete de una peseta, un billete de 100 pesetas y ya después el Banco Central, ¿no? Colón provoca un quiebre en el mapa político internacional, ni más ni menos. Provoca un quiebre. Provoca un quiebre. Se pone la ropa de gala, un jubón verde oscuro, un gorro a veces blanco, a veces rojo. Se pone sus medias violetas, una casaca roja. Usaba también un cabán, que era una especie de sobretodo. ¿A dónde llega? Ahí donde dice San Salvador, a la derecha. San Salvador, ahí, que la bautiza San Salvador. Guanajaní, así se llamaba el nombre nativo. Ahí es donde llega, recorre algunas islitas y después sí va a ser República Dominicana, Haití y después Cuba, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde llega Colón, a las 2 de la mañana. Bueno, esto es terrible, pero en la población de las Antillas varía aproximadamente 1,5 millones, se calcula que había 1,5 millones de habitantes, para otros 3, pero a mediados del siglo XVI se calcula que quedaban 500 o 1.500 nativos. Y hay consenso general que un siglo después de 1492, en todo el territorio continental se exterminó por enfermedades, por matanzas, y también por algo que no se nombra mucho, por suicidios. Eso se ve muy claro en la expedición de Balboa. Hay gente comunidades indígenas enteras que se suicidan con tal de no ser sometidos. Es otro tema. Bueno, el 90%, ¿no? Ahí, la gripe era mortal. Al cuarto día las comunidades indígenas les empezaban a estar afiebradas y no entendían muy bien por qué. La gripe, no hablemos de esa parte. En el primer viaje ya llegó la sífilis, trajo Colón la sífilis, el segundo. Sí, de hecho, por ejemplo, Mendoza en el 1536 ya llega con sífilis. Sin embargo, perdona, eso está muy discutido, porque si uno va al museo en Lima y se ve escultura preincaica, se ve claramente en la escultura las enfermedades venéreas. No. Está rediscutido que se trajo la sífilis. Si no estaba acá ya también. No. Por eso me refería específicamente a la sífilis y no a todas las enfermedades venéreas. Bueno, pero incluso, por lo menos en Lima, está bien. Sí. Y se sabe que Mendoza, cuando llega en 1536, ya llega con sífilis. Había escrito sífilo. Claro, correcto. Para curarse de la sífilis. Correcto. Y bueno, voy a dar ya el trecho así final para concluir. Estoy dejando mucho afuera, espero que por lo menos vuelve Colón a España a mostrar que no encuentra mucho oro. Ya estamos terminando. No encuentra mucho oro. 2 minutos. No encuentra mucho oro, encuentra porque era pequeña artesanía, pequeña orfebrería, digamos. Encuentra en el segundo viaje ya más oro, digamos, ¿no? Deja una pequeña fortificación con los restos de la Santa María que encalla, se llama Navidad. Bueno, y también lleva alrededor de 6 nativos, 2 se mueren,
Y bueno, son bautizados, Pedro, Cristóbal, Juan, y en algunos casos los reyes son los padrinos. Cosa loca, ¿no? Digamos. ¿Con qué comunidades indígenas se encuentran los españoles? Con dos hegemónicas, y con esto ya vamos terminando, con dos hegemónicas, los taínos y los caribes. Los caribes se extendían incluso a Centroamérica, Honduras, el norte de Venezuela, los taínos un poco más pacíficos y otras dos culturas. Y estamos terminando. Acá tenemos los cuatro viajes, la isla Margarita, en 1494, esto que yo dije, se hace el Tratado de Tordesillas, se divide y ahí queda dividido Brasil. La aparición de los perros y los caballos, que son definitivos. Yo no sé si se hubiese podido hacer, por lo menos en ese momento histórico, el proceso de conquista sin por lo menos los caballos. Se hubiese terminado haciendo, pero me parece que se hubiese postergado más energía. Y los perros, que eran perros, acá tenemos, fijémonos en perros devoradores, eran armas de guerra. Bueno, no voy a leer, acá hay una descripción de los perro enorme, orejas cortadas, ojos de fiera, color amarillo. Bueno, nos encontramos con este perro, nos morimos todos. El caballo. Y últimos conceptos, un duro golpe para Colón en noviembre de 1504, son las 5 últimas láminas. Muere Isabel en 1504, muere Isabel. Isabel era, digamos, la protectora de Colón, era como la protectora. Este es un cuadro de Eduardo Rosales, que está en el Museo del Prado. Está bastante cercano a la realidad. Ahí, a la izquierda de ustedes, la tenemos a Juana la Loca, que la dejaron salir de su claustro. Y abajo, ahí tan triste, Fernando, que le va a durar un año, porque rápidamente se va con otra. Pero, y ahí está, es bastante. Tengo acá un listado de quiénes son cada uno de los personajes, no lo voy a decir, así no lo extendemos tanto. Acá está el testamento, fijemos, ¿no? Lo visionaria de Isabel. Dice, custodiar nuestras posesiones, y nunca desprendernos del peñón de Gibraltar, que es la llave de España. Ahí lo tenemos. 4 láminas quedan y terminamos. 1505, al año siguiente de que se muere, son 4 láminas. No pensé que lo iba a terminar así. Bueno, estoy dejando 1000 cosas afuera. Isabel muere en 1504. Fernando ya se casa con una jovencita, ahí es Germana de Fox, reina de Navarra, sobrina de Luis XII de Francia, de 18 años. Un bomboncito. Aparte, todos sabían en el reino que Fernando, Isabel en las cartas deja escrito como Fernando era ¿cómo podríamos decir? Ahí está, no me salía la palabra, era un picaflor. Y con la muerte, y nada, Colón en un proceso depresivo muy grande. ¿Pero por qué? Porque no se le respetan ninguno de los títulos. Con la muerte de Isabel no se le respetan ninguno de los títulos, de los títulos que tenía. Yo creo que si Colón viviese hoy, realmente, si esta situación se viviese hoy, con las tecnologías que hay hoy, con los medicamentos, y sí, Colón debería estar podríamos, quizás es medio maleducado lo que digo, pero una clínica psiquiátrica con unos buenos antidepresivos y alguien que lo cuide. Colón está con una depresión compleja. ¿Por qué? Porque se sintió totalmente defraudado, porque finalmente nada de lo que él nunca pudo disfrutar de esto de las capitulaciones de Santa Fe. Esta es la casa donde muere Colón. Últimos meses de Sopoleón.